Hola niños, bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro segundo tipo de problemas del tema de ley de acción de masas. En los problemas anteriores nos decían que era una reacción reversible y que teníamos que encontrar las concentraciones en el equilibrio o inclusive los gramos en el equilibrio del producto o de algún reactivo y nos daban el dato de la constante de equilibrio. En este tipo de problemas no nos van a dar, vamos a hacerlo un poquito más grande, no nos van a dar el dato de la constante de equilibrio, sino que va a ser algo que nosotros vamos a tener que calcular, y esto se calcula como si fuera un problema de estequiometría de reactivo limitante, ¿sale? También son muchos pasos y puede verse que es como un poco confuso, pero si vamos poniendo atención en para qué sirve cada uno de los datos que vamos sacando, pues nos va a ser como menos tedioso, menos difícil. Ok, entonces vamos a empezar. Dice, la reacción de Haber es un proceso industrial para la obtención de amoníaco, el cual es una reacción reversible. En un reactor de 200 litros se agregan 20 gramos de hidrógeno y 450 gramos de nitrógeno a esta temperatura. Y dice que la reacción se lleva a cabo, no, aquí hay un error, sorry. La reacción se lleva a cabo al 90%, ¿sale? Entonces, si te fijas, no nos están dando la constante de equilibrio, de hecho es algo de lo que nos preguntan, y nos están diciendo a qué porcentaje se está llevando la reacción para nosotros poder calcular las concentraciones en el equilibrio. Ok, entonces, vamos a ver, con lo primero que vamos a empezar es a poner, bueno, tenemos un volumen, vamos a hacerlo un poquito más grande. Tenemos un volumen de 200 litros. Y nos dice que son 20 gramos de hidrógeno. Aquí lo vamos a poner, 20 gramos. Y 450 gramos de nitrógeno. Recuerda que para yo poder utilizar o para poder trabajar con una ecuación tengo que primero que tener mol, y sobre todo en los ejercicios de ley de acción de masas todo esto debe de estar en concentración molar. Entonces el paso número 1 a seguir va a ser primero calcular los moles. Primero vamos a calcular del nitrógeno. Entonces el número de mol recuerda que es igual a la masa sobre la masa molar. ¿Qué masa voy a tener? 450 gramos sobre la masa molar, que van a ser 14 por 2, son 28. Entonces 450 entre 28 me va a dar 16.07. 0.07 mol. Y después voy a calcular lo del hidrógeno, que es una masa de 20 gramos entre 2, porque son 2 hidrógenos, y me da 10 moles. Ya que calculé moles, me voy a ir a calcular la concentración molar. Entonces, mi paso 2 es calcular molaridad con la fórmula que es igual a número de mol sobre volumen en litros. Entonces, primero lo voy a hacer para el nitrógeno, que van a ser 16.07 mol sobre los 200 litros que tiene el reactor. Son 16.07 entre 200 y me va a dar 0.080. 0.080 molar. Después lo vamos a hacer para el hidrógeno, que son 10 moles sobre 200 litros, que son 0.05. 0.05 molar. Ahora, ya que determinamos, ya calculamos moles y el segundo paso fue calcular la molaridad. ¿Cuál de los dos va a producir menos amoníaco? Ese es el tercer paso. Entonces, el tercer paso va a ser calcular el reactivo limitante.
Yo aquí ya tengo balanceada mi ecuación. Bueno, vamos a checar. Aquí son 2, aquí no la tengo en leer. Vamos a balancear aquí, lo vamos a mover esto para acá para poder poner ahí un 2. Ok, 2, 2, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. Aquí ya está balanceada mi ecuación. Yo siempre se las voy a poner balanceadas. Ahorita cuando lo escribí se me fue ahí ese balanceo. Entonces, para calcular el reactivo limitante lo vamos a hacer con estas concentraciones que acabamos de calcular. No lo vamos a hacer con la cantidad de moles. Entonces ponle ahí una nota que el cálculo de reactivo limitante se utiliza la concentración molar, no se va a utilizar la cantidad de moles. Entonces nos vamos a ir primero con el nitrógeno. 1 de nitrógeno me produce 2 de amoníaco. Entonces lo vamos a escribir. 1 de nitrógeno me produce 2 de amoníaco. Esta cantidad de nitrógeno que yo calculé, 0.080, ¿cuánto me va a producir? 0.080 por 2 son 0.016. 0.16 de amoníaco. Ahora, 3 de hidrógeno, lo vamos a hacer 3 de hidrógeno, me produce 3, me va a producir 2. 3 me va a producir 2 de amoníaco. Esta cantidad que yo calculé, 0.05, ¿cuánto me va a dar? 0.05 por 2 entre 3 y me sale 0.033 de amoníaco. Entonces, ¿cuál de las dos me está produciendo menos amoníaco? El nitrógeno me produce 0.16 y el hidrógeno, con la concentración que tengo, me produce 0.33. Por lo tanto, este va a ser el reactivo limitante, que es el hidrógeno, y esto va a ser la concentración que vamos a utilizar para los siguientes cálculos, ¿sale? Este paso solamente me va a servir para determinar cuál de estas dos concentraciones son las que yo voy a utilizar para calcular las demás concentraciones. Entonces, ya que tengo mi concentración, me fijo a qué porcentaje se lleva a cabo mi reacción, que es al 90%. Entonces, lo voy a poner de otro color. Mi siguiente paso es el paso número 4, que es calcular el porcentaje de la reacción. Ya sea que se lleve al 90, al 85, al 95, al 70%. Esta concentración me va a dar el 100%. 0.05 molar me representa el 100%. El 90% al cual se va a llevar la reacción es lo que yo quiero saber. ¿Por qué? Porque el problema me dice que se lleva a cabo la reacción al 90%. Entonces, 90 por 0.05 entre 100 es 0.045. 0.045 molar. ¿Sale? Esta va a ser la concentración que yo voy a alcanzar a este 90%. Lo que de ahí vamos a hacer es calcular al 90% de los otros reactivos, tanto del nitrógeno como del amoníaco, porque ya tengo del hidrógeno. Entonces, vamos a calcular con esta concentración cuánto de nitrógeno me va a reaccionar y con esta concentración cuánto de amoníaco me va a reaccionar, que sería el siguiente paso. Ahí. Entonces, el paso 5, primero lo voy a hacer con el amoníaco y todo se hace en base a esta reacción que aquí está. Entonces, si uno me produce 3, si uno de nitrógeno me reacciona con 3 moles de hidrógeno, estos 0.045 que son lo que me reacciona al 90%, 0.045, ¿cuánto me va a producir? 0.045 entre 3 me da 0.015 de nitrógeno, 0.015 de nitrógeno. Y ahí tengo la otra concentración al 95%.
Ya que hice la del nitrógeno, me falta la del amoníaco. Entonces, son 3 de hidrógeno, me da con 2 de amoníaco. De hidrógeno, ¿cuánto tengo al 90%? 0.045. ¿Cuánto me va a producir? Porque todo lo vamos a calcular al 90%. 0.045 por 2 entre 3. Y me da 0.03 molar de amoníaco. Aquí está. Ahora, ya tengo la concentración al 90% de hidrógeno. Vamos a ponerle aquí que es de hidrógeno. Ya tengo la concentración del nitrógeno y ya tengo la del amoníaco. Entonces vamos a calcular lo que va a haber en el equilibrio. Vamos a poner equilibrio. Vamos a poner nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Para calcular aquí yo voy a restar mi concentración inicial menos la que reaccionó al 90% con esta concentración de hidrógeno. Entonces, de nitrógeno tenía, no se vayan a confundir en usar los moles, recuerden que siempre deben de usar la concentración molar, 0.080, y nitrógeno al 90% me reaccionó 0.015 molar. De hidrógeno tenía 0.05 y me reaccionaron al 90% 0.045. Y de amoníaco pues ya nada más este es el, porque no tenía un antes, ya que es el producto, 0.03 molar. Entonces 0.080 menos 0.015 me da 0.065. 0.065 molar. 0.05 menos 0.045 me da 5 por 10 a la menos 3 molar. Ahora sí, estas son mis concentraciones en el equilibrio de nitrógeno, de hidrógeno y de amoníaco. ¿Sale? Y ya mi último paso va a ser, porque todavía hay un último, vamos a ponerlo de verde, calcular la constante de equilibrio. Recuerda que la constante de equilibrio es lo que se produce de productos elevado a su coeficiente estequiométrico entre los reactivos. Entonces va a ser, como nada más tengo un producto, 0.03 molar. Bueno, yo no le voy a poner molar. Y voy y me fijo si tiene coeficiente estequiométrico. Si tiene un coeficiente, entonces lo vamos a elevar al cuadrado. El nitrógeno 0.065 tiene coeficiente estequiométrico, no, nada más el hidrógeno, que es 5 por 10 a la menos 3 elevado al cubo. Y entonces, aquí me va a quedar 0.03 al cuadrado, me queda 9 por 10 a la menos 4. Después es 5 exponente a la menos 3 al cubo por 0.065. Me queda, a ver otra vez, 5 exponente a la menos 3, esto elevado al cubo por 0.065. Me queda 8.12 por 10 a la menos 9. Entonces 9 exponente a la menos 4 entre eso me da 110.769.23. Y este sería la resolución de mi problema. ¿Sale? Entonces, en los otros problemas me daban la constante de equilibrio y tenía que llegar a las concentraciones en el equilibrio con la fórmula cuadrática. Ahora lo voy a hacer con el reactivo limitante.
Primero calculé moles y con moles calculé la concentración molar. De la concentración molar calculé el reactivo limitante, nitrógeno, amoníaco, hidrógeno, amoníaco. El que me produjo menos fue el hidrógeno. Entonces, por lo tanto, esta va a ser la concentración que yo voy a llevar al 90%. Ya teniendo esta concentración al 90%, lo voy a hacer con los otros dos compuestos de la ecuación. Del nitrógeno, que a la concentración de hidrógeno va a reaccionar esto, y del amoníaco, que a la concentración de hidrógeno me va a reaccionar esto. Para calcular el equilibrio es mi concentración inicial menos lo que me reaccionó al 90% o al porcentaje en el que tenga la reacción, y ya cuando tengo mis tres concentraciones en el equilibrio, aplico la ley de acción de masas para calcular la concentración en el equilibrio. ¿Sale?